Días, los saludo desde Mañanas Blue, como siempre acompañándolos con la información, con el análisis y con la opinión. Son las 6 en punto. Hoy es jueves 25 de abril y amanecemos en medio de otra controversia que abrió anoche en su alocución el presidente Gustavo Petro a las 7 de la noche. Reabre la discusión el presidente Petro sobre el umbral de cotización obligatoria a Colpensiones en medio de la reforma pensional, que apenas hace algunas horas había sido aprobada en la plenaria del Senado de la República. Aunque el Senado había aprobado un umbral de 2,3 salarios mínimos, a hoy cerca de 3 millones de pesos, el presidente le pidió a la Cámara de Representantes, que es el nuevo escenario de discusión porque todavía faltan 2 debates, que ese umbral sea de 4 salarios mínimos. Es decir, que los sueldos a hoy, que sean de hasta 5.200.000 pesos, coticen obligatoriamente en Colpensiones. Esto en la práctica marchitaría los fondos privados de pensiones. La inmensa mayoría de los colombianos tienen un salario igual o inferior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el anuncio, en la locución presidencial, el presidente Petro insistió en su tesis de que el sistema pensional actual es profundamente injusto y desigual, defendió el sistema de pilares que para algunos se desmoronaría con esa propuesta de los 4 salarios mínimos como el umbral, defendió los subsidios a los más viejos y también defendió a Colpensiones. Este es un debate obviamente con diferentes aristas, es un debate técnico, pero también es un debate que tiene una arista política muy interesante que empieza a jugar de forma clave a partir de ahora. La reforma pasó en el Senado gracias a un acuerdo que se celebró por parte de muchos sectores con el Partido Liberal, con una parte importante de los senadores liberales en esta corporación y con el Partido de la U. Un acuerdo que incluyó bajar el umbral a 2,3 salarios mínimos como el umbral justamente para la cotización en Colpensiones. Ahora el presidente, en la locución anoche, quiere volverlo a subir. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo ayer que espera que en la Cámara los congresistas sean más leales en la discusión. No es coincidencia que el presidente haga este anuncio en la misma locución en la que invitó a marchar el miércoles 1 de mayo, Día del Trabajo. Las centrales obreras, sobre todo la CUT, no están de acuerdo con haber bajado el umbral a los 2,3 salarios mínimos. Y por eso, para algunos este podría ser simplemente un mensaje del presidente para evitar que se desinflen las marchas del próximo 1 de mayo. También les voy a hablar de la reforma a la salud. El gobierno prepara su reforma 2.0, la reforma de Guillermo Alfonso Jaramillo, menos radical en teoría, menos ambiciosa que la de Carolina Corcho, que se había hundido en el Senado hace unos días, pero con la misma columna vertebral, que las EPS dejen de ser intermediarias, que dejen de ser aseguradoras, que se conviertan en gestoras de salud y vida, que haya giro directo y que se creen los CAPS. Esta reforma que sigue en construcción tiene hoy, aunque puede cambiar, 47 artículos y ya el gobierno socializó 12 de ellos con las EPS. Lo hizo en la reunión de ayer en la Casa de Nariño, en la que convenció a la mayoría de las EPS para que sean gestoras de salud y vida. No solamente están allí Compensar, Sura, Salud Total, Cosalud, Mutual Ser y el nuevo EPS, que juntas tienen 25 millones de afiliados, sino que también están los gremios. Está ASEMI, que agremia a las EPS del régimen contributivo, y está Gestar Salud, que reúne a las EPS del régimen subsidiado. Hablando de salud, el ministerio reconoció los errores en el borrador de decreto del famoso del manual de tarifario que publicó y borró. Desde el ministerio aseguran que esos errores que tanta controversia despertaron entre los médicos se van a corregir. Eso sí, dicen ellos que de todas formas irá este tarifario, que para algunos no es conveniente porque prácticamente sería una fijación de tarifas de precios. Y ya vamos a hablar de la tensión diplomática del momento. Estados Unidos respondió desde el Departamento de Estado a las declaraciones y a la nota de protesta del canciller Luis Gilberto Murillo, que dijo que el gobierno del presidente Joe Biden se está inmiscuyendo en asuntos internos de Colombia que no le corresponden. En una declaración en la que el canciller Murillo mencionó el caso de Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, que hoy está en problemas con la justicia de ese país. Hablando de la Cancillería, les vamos a explicar qué va a pasar con la expedición de pasaportes en Colombia, ahora que estamos en el limbo frente al escándalo que rodeó
la decisión del presidente Petro de no adjudicar a Thomas Gregan Sons. El gobierno está pensando en un modelo mixto que tendría como eje la imprenta nacional. Les voy a contar qué va a pasar con la Contraloría General de la República. Tendrá el Congreso que reasumir las funciones y volver al proceso para elección de Contralor General de la República a partir de una lista de los 20 mejores puntajes del examen que se había hecho hace ya más de 2 años. Fíjense ustedes cómo es la cosa en Colombia por parte de la Universidad Industrial de Santander. Para algunos esto ya tiene nombre propio, para algunos simplemente esto ratificaría el regreso de Carlos Hernán Rodríguez, a quien el Consejo de Estado había sacado ese cargo, a la figura y al cargo de Contralor General de Colombia. E iremos a España, vamos a hablar de la tormenta política que hoy rodea al gobierno de Pedro Sánchez, quien se tomó 5 días para pensar si sigue o no en el poder en medio de denuncias cuestionables, denuncias para algunos débiles en torno a posible corrupción de su esposa. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 6 minutos. Es un gusto acompañarlos. Hoy es el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de Información y las Comunicaciones y hoy es el Día Mundial del Paludismo. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Propondré 4 salarios mínimos a la Cámara y de ahí en adelante hacia arriba. Ellos y ellas cotizarán hasta 2,3 salarios mínimos o 4. De esta manera, el presidente de la República, Gustavo Petro, propuso a la Cámara de Representantes aumentar el umbral con el que se cotizaría Colpensiones, que fue acordado con el Partido Liberal en 2,3 salarios mínimos y que fue aprobado por el Senado en la reforma pensional. El mandatario pide que se suba a 4 salarios. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. En el Senado, a punta de proposiciones que debatían pero que nunca votaban, la oposición nos generó dificultades. Bueno, esperemos que en la Cámara el debate sea mucho más leal. El gobierno y las EPS ya tienen redactados y acordados 48 puntos para que algunas EPS se transformen en gestoras de salud. En Palacio hubo una reunión entre el presidente Gustavo Petro y Nueva EPS, Mutual Salud, Sura y Salud Total para terminar de llegar a un consenso. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Se han presentado los respectivos informes y, por supuesto, cada uno de los gerentes tuvo a bien exponer la situación que atraviesa cada una de sus empresas, en este caso las EPS, y este será un trabajo que continuará permanentemente. Luego de que se publicara el nuevo borrador de decreto en el que se proponía un sistema de tarifas y reemplazar el manual de régimen tarifario, y después de que este se eliminara de la plataforma, varias asociaciones se pronunciaron. Entre esas está la Asociación Colombiana de Hospitales y Afiliados, que dicen estar en total desacuerdo con lo que se había publicado. El viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, anuncia una investigación por los errores en este borrador del manual tarifario. Se han hecho más de 15 encuentros con diferentes asociaciones de profesionales de salud, de especialidades médicas, de instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas de mediana y alta complejidad especialmente, y que ayer se tomó la decisión de quitar la publicación de la página web del Ministerio porque se encontraron unos errores que obviamente pues no son aceptables, errores que se están corrigiendo y que se están investigando para poder hacer una publicación que sea más cercana y poder recibir las observaciones que a bien tengan los diferentes actores del sistema. El director ejecutivo de la Unión de IPS de Colombia, Jorge Toro. Los prestadores nos veríamos en serias dificultades para la operación y esto llevaría prácticamente a tener que cerrar servicios de salud, cerrar prestadores de servicios de salud, a no tener talento humano que quiera trabajar con nosotros. Se están involucrando en asuntos donde nosotros no nos involucramos. Nosotros no hemos hecho ningún pronunciamiento sobre las investigaciones que tiene el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se llama Hunter Biden. El impasse diplomático entre Colombia y Estados Unidos se agrava. Pues el Departamento de Estado reaccionó a la nota de protesta de la Cancillería y en una durísima declaración, el canciller encargado Luis Gilberto Murillo, mencionando las investigaciones contra el hijo del presidente Biden, aseguró que Colombia no se mete en asuntos internos de Estados Unidos y pidió respeto por la soberanía. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Badam Patel. Es de dominio público que la Fiscalía General ha abierto esta investigación. El Departamento de Estado no lo anunció. El Informe de Derechos Humanos no lo anunció. Esto es un asunto de conocimiento público.
El canciller encargado Luis Gilberto Murillo anunció el nuevo modelo de contratación para la expedición de pasaportes que se está estudiando en el gobierno nacional y que tendría como actor principal a la imprenta nacional. La imprenta nacional deberá contar con un aliado estratégico privado, un socio estratégico privado y un aliado público gubernamental internacional. El alcalde Federico Gutiérrez reveló que los casos de Timothy Alan Livingston y Estefan Andrés Correa, este último capturado en Miami en los últimos días, se relacionan porque habrían utilizado la misma red de prostitución para explotar menores de edad en Medellín. Cuando se entrevistan a las víctimas de Timothy Alan, se llega a la información de este sujeto, Estefan Andrés Correa, que era quien pagaba el arriendo, que era quien pagaba la alimentación de las niñas en diferentes sitios de la ciudad. La orden de arresto por 5 días y el pago de 5 salarios mínimos legales vigentes que emitió un juez en contra del alcalde Federico Gutiérrez y el secretario de Educación por desacatar una acción de tutela que exigía el pago de la seguridad social a una docente que estaba en embarazo y fue despedida de su colegio en noviembre del año pasado. La alcaldía asegura que apenas fue notificada de esta decisión, pero que ya se le está dando cumplimiento a esta orden del juez. Lo que busca ahora la administración local es con una acción jurídica diferente que un juez pueda revertir el fallo que ordena el arresto. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, lanzó una advertencia al ELN y a las disidencias de las FARC. Según Patiño, estos grupos están fragmentados y su accionar demuestra su nula o poca voluntad de paz. Que hagan su congreso, el 6º congreso, porque el último congreso lo hicieron en el 2015 y esperar a ver qué decisión tienen. Si se van a mantener en la guerra o van a emprender un camino de paz. Casi hasta la medianoche se escucharon explosiones y disparos en la zona urbana del corregimiento de Siberia. Desde las 6 de la tarde comenzó un ataque de la disidencia de Dagoberto Ramos de las FARC que rodeó este pequeño corregimiento y atacó a la policía. Unos 20 uniformados se defendieron hasta la medianoche en el búnker de la estación. A esta hora se espera que llegue el apoyo aéreo y el ejército por tierra. El secretario de Gobierno del departamento del Cauca, Miller Hurtado. Los efectos colaterales de la guerra en nuestro departamento del Cauca también está afectando a los colegios, está afectando a nuestra población estudiantil, a nuestros estudiantes, porque no pueden asistir. Precisamente por el orden público, por la inseguridad, se han suspendido clases en algunos colegios. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, habló de las propuestas que se están llevando a cabo para bajar las altas tarifas de energía. Estamos reunión con Aire y Afinia en presidencia, encabezada por el presidente. Les estamos proponiendo un acuerdo a las comercializadoras para que nos comprometamos a bajar las tarifas del Caribe. Eso implica una revisión de la operación de estas empresas. Luego de una reunión del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, se anunció que el gobierno nacional trabajará en conjunto con el distrito para prevenir ante un posible desabastecimiento. Por su parte, en el sistema Chingaza, que es el que suministra la capital, está entrando más agua de la que sale diariamente. Habla el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Esperamos que esa tendencia se mantenga con 3 elementos fundamentales. La restricción que tenemos definida, que vamos a evaluar, como yo lo anuncié con la gerente del acueducto cuando anunciamos las restricciones, cada 15 días para ver si nos debemos seguir con la misma restricción. La policía estadounidense ha detenido en las últimas horas a casi un centenar de manifestantes pro-palestinos en el marco de las diferentes protestas que se están produciendo en numerosas universidades del país desde hace varios días, en los que se han realizado ya detenciones en Los Ángeles y en Austin, Texas. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación contra la Federación Colombiana de Fútbol, la DIMAYOR, y 19 clubes por las llamadas listas negras en las que los jugadores son bloqueados por sus equipos para no ser contratados. Millonarios hoy enfrentará a Palestino de Chile por la tercera fecha de la Copa Libertadores a las 7 de la noche en un partido donde los dirigidos por Alberto Gamero saldrán a buscar la victoria. Y nosotros tenemos que ir convencidos de que tenemos de los equipos buenos allá en Chile y tenemos que ir a sacar un buen resultado. Medellín jugará a las 9 de la noche contra Defensa y Justicia por Sudamericana en un duelo por la permanencia en la competición. Entonces estamos otra vez ante un gran desafío que es jugar Copa Sudamericana. Todo eso me hace pensar que que es un gran desafío enfrentar a Defensa y Justicia de local, un equipo que hace años que tiene un proceso de trabajo, que sabe jugar esta Copa, ya fue campeón, pero es un gran desafío, una gran oportunidad para nosotros. Estás escuchando Blue Radio.